Año 1762. En las montañas del estado de Hidalgo, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, el sonido metálico del martillo contra la roca resuena sin parar. No hay gritos, no hay urgencia visible, solo el ruido constante de la perforación, el murmullo del agua cayendo por acueductos de piedra y el silencio de quienes alimentan las minas. Aquí, en Real del Monte, el poder no se construyó con tierra cultivable. Se construyó con plata, con agua y con un sistema tan preciso que parecía el único orden posible. Esta es su historia. Esta no es la historia de una hacienda rural. Es la historia de un complejo industrial que transformó la minería de plata en México durante más de un siglo. La hacienda de San Miguel Regla no era solo una propiedad. Era el centro neurálgico de operaciones mineras que controlaron 18.000 hectáreas, emplearon a más de 3.000 personas de manera permanente, procesaron millones de toneladas de mineral de plata y sobrevivieron a crisis económicas, guerras de independencia, intervenciones extranjeras y revoluciones. Esta es la historia de cómo el poder se construyó sobre metal, operó durante generaciones y dejó marcas que permanecen hasta hoy. Cómo se construye un imperio económico en montañas donde la única riqueza está bajo tierra. ¿Qué sucede cuando miles de personas dependen completamente de un sistema que controla el agua, el trabajo y la supervivencia? ¿Y qué queda cuando las minas se agotan, pero las estructuras físicas y sociales permanecen? Si disfrutas investigaciones profundas sobre las estructuras de poder en la historia de México, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjame en los comentarios qué hacienda quieres que investigue después. Tu apoyo hace posible este trabajo documental. Para entender San Miguel Regla, hay que entender primero dónde está y por qué existe. Real del Monte, Mineral del Monte, Pachuca. Estos nombres definen una región que durante 3 siglos fue el corazón de la producción de plata en México. Una región donde la geografía lo determinó todo. Las montañas de Hidalgo son frías. Las heladas son comunes de noviembre a febrero. La altitud hace que el aire sea delgado. La vegetación es escasa. No es tierra fértil para agricultura. No hay ríos navegables. No hay acceso fácil a nada. Pero bajo esas montañas hay plata. Mucha plata. Los españoles lo descubrieron en 1552. Un afloramiento de vetas de plata visible en la superficie. Una de las concentraciones de mineral más ricas de la Nueva España. Para 1560, Real del Monte ya era un centro minero en operación. El problema no era encontrar la plata, el problema era extraerla y, sobre todo, procesarla. La plata no sale de la roca por sí sola, requiere un proceso complejo: extracción del mineral, trituración, mezcla con mercurio, lavado, separación. Cada paso requiere agua, mucha agua, agua constante, agua controlada, y en montañas a 2.400 metros de altitud. El agua no fluye naturalmente hacia donde se necesita. Durante casi 2 siglos, las minas de Real del Monte operaron de manera irregular. Los dueños cambiaban, las inversiones aparecían y desaparecían. La producción subía y bajaba. El problema era siempre el mismo: la falta de un sistema hidráulico eficiente. Las haciendas de beneficio, los complejos donde se procesaba el mineral, estaban dispersas. Cada una con sus propios acueductos improvisados. Cada una con su propio acceso limitado al agua. Cada una operando por debajo de su capacidad. En 1739, un hombre llamado José Alejandro Bustamante Bustillo y Ceballos compra varias minas en Real del Monte. Es un empresario minero con experiencia. Sabe que el problema no son las minas. El problema es el procesamiento. Decide construir algo diferente. No solo una hacienda de beneficio más, un sistema integrado, un complejo industrial diseñado desde cero para maximizar el procesamiento de mineral mediante el control absoluto del agua. Identifica un sitio específico, San Miguel Regla, una barranca angosta donde varios arroyos convergen, un punto donde la topografía permite construir presas, desviar corrientes, crear caídas de agua controladas.
No es tierra plana, es topografía difícil, pero esa dificultad se convierte en ventaja. La diferencia de altitud permite que el agua fluya por gravedad. Las paredes de roca natural se convierten en estructuras de contención. En 1762 comienza la construcción. No es una construcción convencional, es ingeniería hidráulica a escala industrial. Presas, acueductos elevados de piedra, canales subterráneos tallados en roca, sistemas de compuertas, estanques de regulación, norias de madera, molinos de tracción hidráulica, todo diseñado para una sola función: procesar la mayor cantidad de mineral de plata en el menor tiempo posible. La inversión es enorme. Los registros de la época indican gastos equivalentes a 300,000 pesos de plata. Una fortuna, una apuesta que Bustamante no verá completada. Muere en 1770, con la construcción aún en curso, pero el proyecto no muere con él. Su viuda, María Antonia Romero de Terreros, continúa las obras. La familia entiende que lo que están construyendo no es solo una hacienda, es infraestructura que define quién controla la minería en la región. En 1774, San Miguel Regla comienza operaciones completas. Es, en ese momento, el complejo de beneficio de minerales más avanzado de México. Tiene capacidad para procesar 4,000 toneladas de mineral al mes. Emplea a 800 personas de manera permanente en las instalaciones de procesamiento. Otros 1,200 trabajan en las minas asociadas y cientos más en transporte, suministros, mantenimiento. Pero los números de producción no cuentan la historia completa. Controlar San Miguel Regla significaba controlar el agua de toda la cuenca, el procesamiento del mineral de decenas de minas, el empleo de miles de personas y el flujo de plata que salía hacia la Ciudad de México. No era solo una propiedad industrial, era un centro de comando económico. Para entender cómo operaba ese poder, hay que entender el sistema de producción de plata en el siglo XVIII. La plata no se extrae en forma pura. Sale de la mina mezclada con roca, tierra, otros metales. El mineral crudo puede contener entre 0,5% y 3% de plata. El resto es desperdicio. Para obtener 1 kilogramo de plata pura, hay que procesar entre 30 y 200 kilogramos de mineral. El proceso se llama beneficio de patio. Es el método estándar en toda la Nueva España. Funciona así. Primero el mineral se tritura, se reduce a polvo fino. Para esto se usan molinos masivos, enormes ruedas de piedra, de 2 metros de diámetro, que giran arrastradas por mulas o por agua. En San Miguel Regla hay 16 molinos operando simultáneamente. Segundo, el polvo de mineral se mezcla con agua, sal y mercurio. La mezcla se extiende en patios grandes, planos, de piedra. Trabajadores llamados repasadores caminan sobre la mezcla durante días, removiéndola con palas, permitiendo que el mercurio capture las partículas de plata. Este paso toma entre 4 y 8 semanas. Depende de la temperatura, la humedad, la calidad del mineral. Los repasadores trabajan descalzos sobre la mezcla. El mercurio penetra la piel, causa temblores, daño neurológico, muerte prematura. Tercero, la mezcla se lava en grandes tinas de agua. El mercurio con plata se hunde. El resto flota y se descarta. El mercurio se separa de la plata mediante calor. El mercurio se evapora. La plata queda. El mercurio evaporado contamina el aire. Los trabajadores respiran vapor de mercurio constantemente. No hay protección, no hay alternativa. Es el método estándar. Cuarto, la plata se funde en barras. Se marca con el sello real, se pesa, se registra, se transporta a la Ciudad de México para acuñación de moneda o exportación a España. Cada paso requiere agua, mucha agua. Los molinos funcionan con energía hidráulica. El lavado del mineral requiere miles de litros diarios. El enfriamiento de hornos necesita agua constante. Los trabajadores necesitan agua para beber, cocinar, lavar. San Miguel Regla se diseñó para resolver ese problema de manera definitiva. La hacienda captura agua de 14 manantiales diferentes.
Los conecta mediante 8 kilómetros de acueductos. Construye 6 presas de retención. Crea un sistema donde el agua fluye por gravedad desde 2.600 metros de altitud hasta 2.400 metros. La diferencia de altura genera presión. La presión permite controlar el flujo. El control del flujo permite operar los molinos a capacidad constante. Capacidad constante significa producción predecible. Producción predecible significa poder económico estable. En 1780, San Miguel Regla procesa el 40% del mineral extraído en Real del Monte, no porque tenga las mejores minas, sino porque tiene el mejor sistema de procesamiento. Los dueños de minas pequeñas no tienen alternativa. No pueden construir su propia infraestructura hidráulica. No tienen capital. No tienen acceso a ingenieros. No tienen el agua. Tienen que llevar su mineral a San Miguel Regla. Pagan una tarifa. La tarifa se llama maquila. Es un porcentaje del valor de la plata extraída, entre 20% y 30%, dependiendo de la calidad del mineral y el volumen procesado. Esa tarifa es la clave del poder de San Miguel Regla. No necesita poseer las minas, solo necesita controlar el procesamiento. Las minas se agotan. El procesamiento permanece necesario mientras haya mineral, y en Real del Monte hay mineral para generaciones. Pero la hacienda no era solo molinos y acueductos. Era también una estructura social, un sistema donde miles de personas vivían, trabajaban y morían. Para operar a plena capacidad, San Miguel Regla requería mano de obra especializada. No cualquier persona podía operar un molino de tracción hidráulica. No cualquiera sabía manejar la mezcla de mercurio correctamente. No cualquiera tenía la resistencia física para trabajar a 2.400 metros de altitud. La hacienda reclutaba trabajadores de 3 fuentes principales. Primero, pueblos indígenas cercanos, comunidades como Omitlán, Atotonilco, Huasca, comunidades que habían perdido tierras durante la expansión de haciendas agrícolas en el siglo XVII, comunidades sin alternativas de subsistencia. Segundo, trabajadores migrantes del Bajío, hombres jóvenes que venían buscando salarios más altos que en agricultura. La minería pagaba mejor, pero también mataba más rápido. Tercero, familias enteras que se establecían de manera permanente. Construían casas alrededor de la hacienda, formaban un pueblo que dependía completamente de la hacienda para todo. La jerarquía era clara y rígida. En la cima, el administrador, representante directo de los dueños. Vivía en la casa principal de la hacienda, controlaba las finanzas, tomaba decisiones de operación, ganaba 800 pesos al año, una fortuna. Debajo, los mayordomos, supervisores de cada área de producción, molinos, patios de beneficio, almacenes. Cada mayordomo ganaba entre 200 y 400 pesos anuales. Más abajo, los capataces, supervisores directos de cuadrillas de trabajadores, ganaban entre 100 y 150 pesos anuales. En la base, los trabajadores. Divididos en categorías: maestros de oficio, operadores de molinos, fundidores, carpinteros, ganaban entre 60 y 80 pesos anuales. Trabajadores generales, repasadores, cargadores, peones, ganaban entre 40 y 50 pesos anuales. ¿Qué significaban esos números? Un trabajador general ganaba aproximadamente 12 reales a la semana. Una fanega de maíz costaba 8 reales. Una familia de 5 personas consumía aproximadamente 1.5 fanegas de maíz al mes. Solo en maíz gastaban 48 reales mensuales. El ingreso mensual era 52 reales. Quedaban 4 reales para todo lo demás: frijol, chile, sal, ropa, velas, herramientas. No era suficiente. Y ahí entraba el segundo mecanismo de control, la tienda de raya. La hacienda operaba su propia tienda, la única tienda accesible para los trabajadores. Vendía todo lo necesario para subsistir: maíz, frijol, chile, sal, ropa, herramientas, aguardiente, tabaco. Los precios eran entre 20% y 40% más altos que en mercados externos. Pero los mercados externos estaban a un día de camino.
y los trabajadores no tenían tiempo libre para ir. La tienda ofrecía crédito contra salarios futuros. Un trabajador podía comprar hoy y pagar después. El problema era simple. Los precios altos y los salarios bajos significaban que el crédito nunca se pagaba completamente. La deuda se acumulaba. Legalmente, un trabajador endeudado no podía abandonar la hacienda hasta pagar su deuda. Si intentaba irse, las autoridades locales lo devolvían por la fuerza. El sistema se llamaba peonaje por deuda. Era legal, estaba protegido por el gobierno colonial. Para 1800, registros de San Miguel Regla muestran que el 70% de los trabajadores tenía deudas pendientes. La deuda promedio era equivalente a 6 meses de salario. Imposible de pagar. Los hijos heredaban las deudas de los padres. No era esclavitud formal, pero el resultado era similar. Generaciones enteras nacían, vivían y morían dentro del sistema de la hacienda. La vida cotidiana estaba regulada con precisión militar. El trabajo comenzaba con el primer rayo de luz. Las campanas de la hacienda sonaban a las 5:00 am en invierno, 4:30 am en verano. Los trabajadores tenían 30 minutos para llegar a sus puestos. Los molinos operaban 24 horas, turnos de 12 horas. Los trabajadores rotaban entre día y noche cada semana. No había días de descanso excepto domingos y fiestas religiosas obligatorias. Aproximadamente 50 días al año. Los repasadores trabajaban en los patios de beneficio bajo sol directo en verano, heladas en invierno. Removían la mezcla de mercurio durante 8 a 10 horas diarias. Sin zapatos, sin guantes. El contacto constante con mercurio causaba temblores en manos y piernas después de 2 a 3 años. Muerte prematura después de 10 a 15 años. Los fundidores trabajaban junto a hornos que alcanzaban 1200 grados centígrados, sin ventilación adecuada, inhalaban humo y vapores tóxicos. La esperanza de vida de un fundidor era 15 años después de comenzar el oficio. Los accidentes eran comunes, caídas en presas, aplastamiento por ruedas de molino, quemaduras, envenenamiento por mercurio. No había compensación. Si un trabajador moría, su deuda pasaba a sus hijos o su viuda. La hacienda proporcionaba vivienda, estructuras de una habitación, paredes de piedra, techo de madera y tierra, piso de tierra compactada, capacidad para una familia de 6 a 8 personas, sin ventanas, sin chimenea interna. El humo del fogón salía por la puerta o grietas en el techo. No había alternativa de vivienda fuera del sistema. La hacienda proporcionaba servicios básicos, una capilla, un sacerdote pagado por la hacienda, misas obligatorias los domingos. La religión reforzaba la jerarquía, obediencia, resignación, esperanza en la vida después de la muerte. Una escuela rudimentaria, para hijos de mayordomos y capataces. Los hijos de trabajadores generales no asistían, trabajaban desde los 10 años. Un hospital básico, sin médico permanente, atendido por un curandero local. Para enfermedades graves no había opción. Se moría en casa. El control no era solo económico, era espacial. La hacienda estaba rodeada por muros de piedra de 3 metros de altura. Había una entrada principal, con portón de madera maciza, cerrado por la noche, vigilado por guardias contratados por la hacienda. Oficialmente, los muros protegían contra robos. En realidad, también controlaban quién entraba y salía. Los trabajadores podían salir los domingos, con permiso del mayordomo, si no tenían deudas vencidas, si no había trabajo urgente. La mayoría no salía, no había a dónde ir, no había dinero para gastar fuera, no había transporte, no había alternativas. El sistema funcionaba porque parecía el único orden posible. Pero ese equilibrio dependía de un factor externo, el precio de la plata. Y en 1810, todo cambia. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo proclama el inicio de la Guerra de Independencia en el pueblo de Dolores, Guanajuato, a 150 kilómetros de Real del Monte. La guerra no llega inmediatamente a San Miguel Regla, pero sus efectos económicos sí.
Las rutas comerciales se vuelven inseguras. El transporte de plata hacia la Ciudad de México se interrumpe. Los convoyes son asaltados por insurgentes y por bandidos que aprovechan el caos. El flujo de mercurio desde el monopolio real se corta. Sin mercurio, no hay procesamiento de plata. Los dueños de minas dejan de enviar mineral a San Miguel Regla. No porque no haya mineral, sino porque no hay garantía de que la plata procesada llegue a su destino. Y sin garantía, no hay negocio. Para 1812, la producción de San Miguel Regla cae en 60%. La hacienda no cierra, no puede cerrar. Tiene deudas con prestamistas, tiene obligaciones con proveedores, tiene 3,000 personas dependiendo de ella para subsistir, pero opera a pérdida. Los salarios se retrasan. Primero una semana, luego 2, luego un mes. Los trabajadores no pueden irse porque tienen deudas, pero tampoco pueden comprar comida porque no reciben pago. En mayo de 1812 ocurre lo inevitable. Los trabajadores de los patios de beneficio se niegan a trabajar hasta recibir sus salarios atrasados. No es una rebelión organizada, no hay líderes declarados. Es simplemente una negativa colectiva, un paro. La respuesta del administrador es inmediata. Llama a la milicia local. 12 trabajadores son arrestados. 3 son azotados públicamente como ejemplo. Los demás vuelven al trabajo al día siguiente. El salario atrasado nunca se paga completamente. Se convierte en deuda que los trabajadores deben a la tienda de raya. Un mecanismo perfecto. La hacienda debe dinero, pero contabiliza esa deuda como crédito futuro de los trabajadores en la tienda. El sistema absorbe la crisis y continúa. La guerra de independencia dura 11 años. 11 años de producción intermitente. 11 años de pérdidas acumuladas. Pero San Miguel Regla sobrevive. ¿Por qué? Porque su poder no dependía solo de la producción continua. Dependía de la infraestructura. Mientras los acueductos siguieran en pie, mientras las presas retuvieran agua, mientras los molinos pudieran operar, la hacienda mantenía su valor estratégico. Las guerras terminan. La infraestructura permanece. En 1821, México logra su independencia de España. El nuevo gobierno necesita plata, necesita reactivar la minería, y para reactivar la minería necesita que haciendas como San Miguel Regla vuelvan a operar. Ofrece incentivos, reducción de impuestos, acceso a crédito estatal, garantía de protección militar a convoyes de plata. Para 1825, la producción de San Miguel Regla regresa a niveles preguerra, pero el país es diferente. Ya no hay corona española, ya no hay monopolio real del mercurio. El mercado se abre. Compañías mineras británicas llegan con capital e inversiones. Traen tecnología nueva, máquinas de vapor, bombas hidráulicas más eficientes, métodos de procesamiento alternativos. San Miguel Regla enfrenta competencia por primera vez en 50 años. La familia Romero de Terreros, que había controlado la hacienda desde 1770, toma una decisión estratégica: modernizar o morir. En 1827 contratan ingenieros británicos. Instalan la primera máquina de vapor en Real del Monte, no en las minas, en San Miguel Regla, una máquina que complementa la energía hidráulica, que permite operar cuando el agua es insuficiente en temporada seca. La inversión es de 45,000 pesos, una fortuna, pero calculada, porque el costo de perder relevancia es mayor. La máquina funciona, la producción se estabiliza. San Miguel Regla mantiene su posición dominante, pero hay un costo invisible, un costo que no aparece en los libros contables. La máquina de vapor requiere combustible. Madera. Mucha madera. Los bosques alrededor de la hacienda comienzan a ser talados sistemáticamente. Para 1835, la deforestación es evidente. Las laderas pierden vegetación. Las lluvias causan erosión. Los manantiales que alimentaban los acueductos comienzan a disminuir su flujo. La solución crea el siguiente problema. Pero en 1835, eso no importa. Lo que importa es que San Miguel Regla sigue siendo el centro del procesamiento de plata en Real del Monte.
Y el control del procesamiento sigue siendo control del poder económico regional. Para entender la magnitud de ese poder, hay que mirar los números en su apogeo. Entre 1830 y 1850, San Miguel Regla procesa un promedio de 48.000 toneladas de mineral al año. De esas 48.000 toneladas, extrae aproximadamente 720 toneladas de plata pura. A precios de la época, 1.440.000 pesos en plata por año. De ese valor, aproximadamente 30% es maquila que queda para la hacienda. 432.000 pesos anuales de ingreso bruto. Los costos operativos son altos. Salarios, 120.000 pesos anuales para 3.000 trabajadores. Mercurio, 80.000 pesos anuales. Mantenimiento de infraestructura, 40.000 pesos anuales. Combustible para máquinas de vapor, 30.000 pesos anuales. Administración y otros, 62.000 pesos anuales. Total costos, 332.000 pesos anuales. Ganancia neta, 100.000 pesos anuales. Esos 100.000 pesos no se quedaban en Real del Monte. Fluían hacia la Ciudad de México, hacia las arcas de la familia Romero de Terreros, una de las familias más ricas de México en el siglo XIX. Pero esos números contables no capturan el poder real. San Miguel Regla empleaba directamente a 3.000 personas. Cada trabajador sostenía un promedio de 5 personas: esposa, hijos, padres ancianos. 15.000 personas dependiendo directamente de la hacienda. Los pueblos cercanos vivían del comercio con trabajadores de la hacienda. Omitlán, Huasca, Atotonilco. Poblaciones combinadas, 8.000 personas. Dependencia indirecta. Total, 23.000 personas en una región cuya economía giraba alrededor de una sola estructura. Eso no es solo poder económico, es poder político, es poder social, es control sobre la supervivencia de una región completa. Cuando San Miguel Regla necesitaba algo del gobierno local, lo obtenía. Permisos de construcción, acceso prioritario al agua, protección contra huelgas, devolución de trabajadores fugitivos. Los alcaldes de Real del Monte, Omitlán y Huasca eran con frecuencia ex-administradores o ex-mayordomos de la hacienda, o familiares de los dueños, o comerciantes que dependían del negocio que generaba la hacienda. La línea entre gobierno local y intereses de la hacienda era invisible. Un ejemplo concreto. En 1843, el gobierno de Hidalgo discute la construcción de un camino nuevo entre Pachuca y Tulancingo. Hay dos rutas posibles. Una pasa cerca de San Miguel Regla, la otra no. El administrador de la hacienda presiona al gobernador. Argumenta que la ruta cercana a San Miguel Regla beneficiaría el comercio regional. Ofrece contribuir 5.000 pesos a la construcción. El gobierno aprueba la ruta que favorece a la hacienda. El camino se construye. El costo total es 40.000 pesos. La hacienda paga 5.000. El gobierno cubre 35.000. Pero la hacienda gana acceso más fácil a mercados, reduce costos de transporte, aumenta su ventaja competitiva. La inversión de 5.000 pesos genera retornos durante décadas. Eso es poder, no el poder de gritar, el poder de inclinar decisiones públicas hacia intereses privados sin necesidad de conflicto visible. Pero no todos aceptaban el sistema sin resistencia. La resistencia en San Miguel Regla nunca tomó la forma de rebeliones masivas. No hubo incendios como en haciendas azucareras de Morelos. No hubo levantamientos armados como en haciendas henequeneras de Yucatán. La resistencia era más silenciosa, más cotidiana, más difícil de documentar, sabotaje menor. Herramientas que se rompían con más frecuencia de lo normal. Compuertas de acueductos que fallaban justo antes de turnos importantes. Sacos de mercurio que se derramaban accidentalmente. Nunca suficiente para detener la producción. Siempre suficiente para crear pérdidas pequeñas pero constantes. Los registros de la hacienda no lo llamaban sabotaje, lo llamaban negligencia. Pero la frecuencia de esa negligencia aumentaba cuando los salarios se retrasaban. Deserción. Trabajadores que desaparecían por la noche. A pesar de las deudas, a pesar de los riesgos, los registros de San Miguel Regla muestran que entre 1830 y 1860
Aproximadamente 50 a 80 trabajadores desertaban cada año. ¿A dónde iban? Algunos a otras regiones mineras donde su experiencia tenía valor y sus deudas no los seguían. Otros a ciudades donde podían perderse en el anonimato. Otros simplemente desaparecían. La hacienda reportaba las deserciones a las autoridades. Pero recuperar a un trabajador fugitivo costaba dinero. Había que pagar a rastreadores, había que pagar al alguacil, había que pagar el transporte de regreso. Para trabajadores con deudas pequeñas no valía la pena el esfuerzo. Entonces la hacienda simplemente contrataba reemplazos. Y el ciclo continuaba. Huelgas pequeñas, no organizadas, no declaradas formalmente, pero efectivas. Un grupo de 10 a 20 trabajadores que se negaba a entrar a su turno, que exigía pago de salarios atrasados, o mejores raciones en la tienda de raya, o reemplazo de un capataz particularmente brutal. La respuesta de la hacienda era calculada. Si las demandas eran pequeñas y los trabajadores eran especializados, se negociaba, se pagaba algo, se hacía una concesión menor, se restauraba el orden. Si las demandas eran grandes o los trabajadores eran reemplazables, se aplicaba fuerza, arrestos, azotes, deportación a otras haciendas. El sistema tenía flexibilidad, no era rígido, se adaptaba para sobrevivir. Y entonces llega la Guerra de Reforma. En 1858, México entra en una guerra civil. Liberales contra conservadores. El conflicto es ideológico, pero tiene consecuencias económicas inmediatas. Los liberales, liderados por Benito Juárez, promulgan las leyes de reforma. Una de ellas ordena la desamortización de bienes de la Iglesia. Todas las propiedades de la Iglesia deben venderse. San Miguel Regla no es propiedad de la Iglesia, pero muchas haciendas cercanas sí lo son. Cuando esas propiedades se subastan, surge una oportunidad. La familia Romero de Terreros compra 3 haciendas adjudicadas a la Iglesia, no por su producción agrícola, por sus derechos de agua. Esas haciendas controlaban manantiales que alimentaban arroyos que eventualmente llegaban a San Miguel Regla. Al comprar las haciendas, compran el agua, consolidan el control sobre la cuenca hidrográfica completa. Para 1862, San Miguel Regla controla directa o indirectamente el 90% del agua disponible en la región. Cualquier hacienda de beneficio competidora debe comprar agua a San Miguel Regla o dejar de operar. La guerra termina en 1867 con victoria liberal. Benito Juárez asume la presidencia. México entra en un periodo de relativa estabilidad. La producción de plata se recupera. Para 1870, Real del Monte está nuevamente en auge, y San Miguel Regla está en el centro de ese auge. Pero algo ha cambiado. La familia Romero de Terreros comienza a diversificar. No solo procesan plata, comienzan a comprar minas directamente. Integración vertical, control de toda la cadena, extracción, procesamiento, comercialización. Para 1875, la familia controla 40% de la producción total de plata de Real del Monte. No solo procesan mineral de otros, producen su propio mineral. Eso es consolidación de poder, de proveedor de servicios a productor dominante. En 1876, Porfirio Díaz toma el poder mediante golpe de Estado. Comienza el porfiriato, una dictadura modernizadora que durará 35 años. El lema de Díaz es orden y progreso. Orden significa reprimir disidencia. Progreso significa inversión extranjera y modernización industrial. Para las haciendas, el porfiriato es una bendición. Díaz protege los derechos de propiedad de grandes terratenientes. Ofrece crédito barato a empresas mineras. Construye ferrocarriles que conectan zonas mineras con puertos. Permite importación de maquinaria sin aranceles. Y, más importante, reprime con mano dura cualquier intento de organización laboral. San Miguel Regla prospera como nunca antes. En 1880, la hacienda instala nuevas máquinas de vapor importadas de Inglaterra. Duplican la capacidad de procesamiento, de 4.000 toneladas mensuales a 8.000. En 1885, el ferrocarril central mexicano llega a Pachuca,
De Pachuca a Real del Monte hay solo 15 kilómetros. De repente, el transporte de plata hacia puertos se agiliza. Los costos se reducen. Los márgenes aumentan. En 1890, San Miguel Regla emplea a 4.200 personas. Es el mayor empleador privado del estado de Hidalgo. Procesa 96.000 toneladas de mineral al año. Genera ganancias netas de 180,000 pesos anuales. Esos son los números oficiales, los que se reportan al gobierno para efectos fiscales. Los números reales son probablemente más altos. Los dueños reinvierten parte de las ganancias, mejoran infraestructura, construyen nuevos acueductos, instalan maquinaria más eficiente. Pero la mayor parte de las ganancias fluye fuera de Real del Monte. La familia Romero de Terreros vive en la Ciudad de México. En mansiones en Paseo de la Reforma, envían a sus hijos a estudiar a Europa, financian obras de arte, participan en la alta sociedad porfiriana. La riqueza generada en Real del Monte se consume en la capital. Esa es la estructura del porfiriato. Concentración de riqueza en pocas manos, modernización de infraestructura, pero sin cambio en condiciones laborales, sin redistribución. Para los trabajadores de San Miguel Regla, el porfiriato significa más producción, más horas de trabajo, pero no mejores salarios, no mejores condiciones, no más derechos. El sistema se perfecciona, pero no cambia. Y entonces, en 1906, ocurre algo que expone las tensiones subyacentes. La huelga de Cananea. En el estado de Sonora, mineros mexicanos se rebelan contra condiciones laborales discriminatorias, en minas controladas por estadounidenses. La huelga es reprimida violentamente. Hay muertos. Hay arrestos masivos. La noticia llega a Real del Monte. Los trabajadores de San Miguel Regla leen sobre Cananea en periódicos que circulan clandestinamente. Leen sobre trabajadores que exigían salarios iguales a los de trabajadores estadounidenses. Sobre trabajadores que exigían jornadas de 8 horas en lugar de 12. Por primera vez, trabajadores de San Miguel Regla comienzan a hablar abiertamente sobre organización, sobre sindicatos, sobre demandas colectivas. El administrador de la hacienda reporta conversaciones sediciosas entre trabajadores. Identifica a 6 hombres como líderes potenciales. Los despide inmediatamente. Sus deudas son perdonadas a cambio de que abandonen la región sin protestar. La organización incipiente se desintegra antes de consolidarse, pero la semilla está plantada. La idea de que el sistema puede ser desafiado ya no es impensable. En 1910, Porfirio Díaz anuncia su reelección. Francisco Madero, un hacendado del norte, lanza el Plan de San Luis Potosí. Llama al levantamiento armado contra Díaz. El 20 de noviembre de 1910 comienza la Revolución Mexicana. Real del Monte está lejos de los primeros focos de rebelión, está en el centro del país, rodeado de zonas leales al gobierno. No hay presencia inmediata de fuerzas revolucionarias, pero el impacto económico es inmediato. Las rutas comerciales se vuelven inseguras. Otra vez, el transporte de plata se complica. Otra vez, el precio internacional de la plata cae por incertidumbre sobre México. Otra vez, para 1911, la producción de San Miguel Regla cae en 30%. Y esta vez, la crisis no será temporal. Esta vez, todo el sistema sobre el cual San Miguel Regla construyó su poder durante 150 años está a punto de colapsar. Porque la revolución no es solo una guerra política, es una guerra contra el sistema de haciendas mismo. Emiliano Zapata en el sur grita, tierra y libertad. Francisco Villa en el norte expropia haciendas y reparte tierras. Los revolucionarios no atacan solo al gobierno, atacan la estructura económica del porfiriato. Y esa estructura tiene un nombre, haciendas. San Miguel Regla sobrevivió guerras de independencia, sobrevivió guerra de reforma, sobrevivió crisis económicas. Pero lo que viene ahora es diferente. Lo que viene ahora no es una crisis que el sistema puede absorber. Lo que viene ahora es el cuestionamiento del sistema mismo. En mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia y abandona México. Francisco Madero asume la presidencia. Promete reformas,
promete justicia social, promete redistribución de tierras, pero no actúa con la velocidad que los campesinos esperan. En el sur, Emiliano Zapata se impacienta, rompe con Madero, proclama el Plan de Ayala, exige expropiación inmediata de haciendas, exige devolución de tierras a comunidades indígenas, exige destrucción del sistema completo. En el norte, Francisco Villa hace lo mismo, toma haciendas por la fuerza, las reparte entre sus soldados y campesinos locales, no espera leyes, no espera procedimientos, actúa. Real del Monte está en el centro del país, lejos de Zapata, lejos de Villa, pero no inmune. En 1913, Victoriano Huerta da un golpe de Estado. Madero es asesinado. Huerta asume el poder. La revolución se radicaliza. El país se fragmenta en facciones armadas. La guerra civil se generaliza. Para San Miguel Regla, los años entre 1913 y 1917 son de supervivencia día a día. La producción se mantiene, pero a niveles mínimos, aproximadamente 40% de la capacidad normal, no por falta de mineral, sino por falta de seguridad en rutas comerciales, por falta de suministros, por falta de trabajadores, porque los trabajadores comienzan a irse. No desertan individualmente como antes, se van en grupos, se unen a facciones revolucionarias, o simplemente huyen hacia regiones donde la guerra no ha llegado todavía. Para 1915, San Miguel Regla ha perdido 1.200 trabajadores, de 4.200 a 3.000. La Hacienda ofrece aumentos salariales para retener personal, aumenta salarios en 20%. Pero el dinero tiene cada vez menos valor. La inflación causada por la guerra devora cualquier aumento. Lo que los trabajadores necesitan no es más pesos, es estabilidad, es futuro. Y el sistema de haciendas ya no puede ofrecer eso. En 1916, fuerzas constitucionalistas bajo mando de Venustiano Carranza toman control de Hidalgo. Carranza eventualmente consolidará poder y se convertirá en presidente. Pero en 1916 todavía está luchando. Necesita dinero, necesita plata, impone contribuciones forzosas a haciendas mineras. San Miguel Regla debe pagar 50,000 pesos inmediatos. No es una solicitud, es una orden militar. La hacienda paga, no tiene opción, pero ese pago agota reservas. La operación se vuelve insostenible. En febrero de 1917 se promulga una nueva constitución, la Constitución de 1917. El artículo 27 es revolucionario en sentido literal. Declara que la tierra y el agua pertenecen originalmente a la nación, que la propiedad privada existe solo en la medida que la nación lo permita, que el gobierno tiene derecho a expropiar propiedades privadas por causa de utilidad pública, que las comunidades indígenas tienen derecho a recuperar tierras perdidas. Es el fin legal del sistema de haciendas, todavía no en práctica, pero en principio. La familia Romero de Terreros lee el artículo 27, entiende las implicaciones, comienza a prepararse para lo inevitable, pero lo inevitable tarda en llegar. Entre 1917 y 1920, México todavía está en conflicto. Carranza gobierna pero enfrenta rebeliones. El país está agotado. El gobierno tiene prioridades más urgentes que redistribuir tierras inmediatamente. San Miguel Regla opera en un limbo, técnicamente legal, pero sabiendo que su futuro es incierto. La producción se recupera parcialmente. Para 1919, procesa 60,000 toneladas anuales, pero los costos operativos han aumentado. Los salarios son más altos, los suministros son más caros. Los márgenes se han comprimido y algo más ha cambiado. La relación con los trabajadores. La Constitución de 1917 incluye el artículo 123. Establece derechos laborales, jornada máxima de 8 horas, salario mínimo, derecho a huelga, derecho a organización sindical. Los trabajadores de San Miguel Regla comienzan a organizarse abiertamente, forman un sindicato, presentan demandas, reducción de jornada de 12 a 8 horas, aumento salarial del 30%,
eliminación del sistema de tienda de raya, compensación por accidentes laborales. El administrador rechaza las demandas. Argumenta que la hacienda no puede operar con esas condiciones, que los costos serían insostenibles, que tendría que cerrar. Los trabajadores responden con huelga. No es un paro de un día, es una huelga indefinida. Comienza el 12 de marzo de 1920. La hacienda se detiene por completo. Por primera vez en 146 años, los molinos de San Miguel Regla no operan. El agua fluye por los acueductos, pero no mueve las ruedas. El mineral se acumula sin procesar. El silencio reemplaza el ruido constante de maquinaria. La huelga dura 3 semanas. El gobierno estatal interviene. No del lado de la hacienda, del lado de los trabajadores. El nuevo gobernador de Hidalgo es simpatizante de la revolución. Presiona a la familia Romero de Terreros, negocia un acuerdo. La hacienda acepta. Jornada de 10 horas como compromiso, aumento salarial del 15%, fin del sistema de tienda de raya, creación de una comisión de seguridad laboral. Los trabajadores aceptan, vuelven al trabajo el 2 de abril de 1920, pero algo fundamental ha cambiado. Por primera vez, los trabajadores han detenido la hacienda. Por primera vez, han forzado concesiones. Por primera vez, han demostrado que el poder de la hacienda no es absoluto. El sistema ha mostrado grietas. En 1920, Álvaro Obregón derroca a Carranza. Asume la presidencia. Obregón es más pragmático que ideológico. Entiende que México necesita estabilidad económica, que necesita producción de plata para financiar reconstrucción. No expropia haciendas mineras inmediatamente. Permite que continúen operando, pero establece condiciones. Deben cumplir leyes laborales, pagar impuestos más altos, aceptar inspecciones gubernamentales. San Miguel Regla se adapta, reduce operaciones. De 4.200 trabajadores en 1910 a 2.400 en 1921. Cierra secciones menos productivas. Concentra procesamiento en áreas más eficientes. Es una contracción estratégica. Sobrevivir reduciendo escala. En 1924, Plutarco Elías Calles asume la presidencia. Calles es más radical que Obregón. Comienza a implementar el artículo 27 de manera activa. Crea comisiones de reparto agrario. Empieza a expropiar haciendas agrícolas en estados clave. Todavía no toca haciendas mineras, pero la amenaza es real. La familia Romero de Terreros toma una decisión: vender antes de que expropien, controlar las condiciones de salida. En 1926 negocian venta de San Miguel Regla a una compañía minera británica, United Mexican Mines. El precio, 800,000 pesos, menos del valor real de la infraestructura. Pero más que cero, que es lo que recibirían en una expropiación. La transacción se completa en enero de 1927. Después de 165 años, la familia Romero de Terreros ya no controla San Miguel Regla. Han vendido el edificio, han vendido los acueductos, han vendido las máquinas, han vendido los derechos de agua, pero han salvado el capital, y con ese capital invierten en negocios urbanos en la Ciudad de México, bienes raíces, bancos, comercio, sectores que el gobierno revolucionario no está expropiando. United Mexican Mines opera San Miguel Regla durante 3 años. Opera como empresa extractiva pura, sin pretensión de control social, paga salarios de mercado, contrata trabajadores libremente. No hay tiendas de raya, no hay deudas heredadas, no hay sistema de peonaje. Es una operación industrial moderna. Ya no es una hacienda en sentido tradicional, pero el modelo no es sostenible. En octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York colapsa. La Gran Depresión comienza. El precio de la plata se desploma, de 58 centavos por onza en 1929 a 25 centavos en 1931. A ese precio, procesar mineral de plata ya no es rentable. Los costos operativos superan los ingresos por venta. United Mexican Mines reduce operaciones, despide trabajadores, cierra secciones de la hacienda. Para 1932 solo operan 2 molinos de los 16 originales.
Emplean 600 trabajadores en lugar de 2.400. En 1933 la compañía se declara en bancarrota. Abandona San Miguel Regla. Simplemente se va. Deja la infraestructura, deja los edificios, deja los acueductos. Los trabajadores se quedan sin empleo, sin avisar, sin liquidaciones, sin nada. Algunos intentan operar la hacienda por su cuenta. Forman cooperativas, procesan mineral a pequeña escala, venden plata en mercados locales, pero no tienen capital para mantenimiento. La maquinaria se descompone. Los acueductos comienzan a deteriorarse. La operación es cada vez menos viable. Para 1935, San Miguel Regla está prácticamente abandonada. Las familias que vivían alrededor de la hacienda no tienen a dónde ir. Llevan generaciones ahí. Sus abuelos trabajaron en la hacienda. Sus padres trabajaron en la hacienda. Ellos trabajaron en la hacienda. No conocen otro lugar. No tienen tierras propias. No tienen ahorros. Se quedan. Viven en las casas de trabajadores. Cultivan pequeños huertos en lo que antes eran patios de beneficio. Crían animales. Subsisten. Esperan que algo cambie. Que el gobierno intervenga. Que la hacienda vuelva a operar. Que alguien venga a rescatar el lugar. En 1934, Lázaro Cárdenas asume la presidencia de México. Cárdenas es el presidente más radical de la era post-revolucionaria. Implementa el reparto agrario de manera masiva. Expropia millones de hectáreas. Crea miles de ejidos. Un ejido es tierra de propiedad comunal, otorgada por el gobierno a comunidades campesinas. La tierra no se puede vender, no se puede hipotecar, se trabaja colectivamente o se divide en parcelas individuales que las familias pueden usufructuar. El objetivo del ejido es destruir el sistema de haciendas, redistribuir tierra, crear clase campesina independiente. En 1936, el gobierno de Cárdenas declara que las tierras de San Miguel Regla serán objeto de reparto agrario. La hacienda controlaba 18.000 hectáreas. De esas, 12.000 son expropiadas y convertidas en ejido. Aproximadamente 800 familias reciben parcelas. Cada familia recibe entre 8 y 15 hectáreas, dependiendo de la calidad del suelo. Las familias firman documentos, reciben títulos provisionales, tienen tierra propia por primera vez en generaciones. Pero hay un problema, varios problemas. Primero, la tierra de San Miguel Regla no es agrícola de alta calidad, es tierra de montaña, suelo delgado, rocoso, clima frío, heladas comunes. No es tierra para maíz abundante, es tierra marginal. Segundo, los beneficiarios no tienen herramientas, no tienen bueyes, no tienen semillas, no tienen crédito. El gobierno promete apoyo, pero el apoyo tarda, o no llega, o es insuficiente. Tercero, no tienen experiencia agrícola. Llevan generaciones trabajando en minería y procesamiento de plata. Saben operar molinos, saben trabajar con mercurio, no saben cultivar tierra de montaña de manera eficiente. Cuarto, la tierra no incluye los derechos de agua. Esos quedan en litigio. Los acueductos están abandonados. Los manantiales fluyen, pero no hay infraestructura funcional para distribuir el agua. Los ejidatarios intentan cultivar. El primer año, la cosecha es pobre. El segundo año, igual. El tercer año, algunas familias abandonan sus parcelas y migran a ciudades buscando trabajo. Para 1940, solo 60% de los ejidatarios originales siguen trabajando sus tierras. El resto ha abandonado o vende informalmente su usufructo a vecinos. El ejido no fracasa completamente, pero no cumple la promesa de prosperidad campesina independiente. La realidad es más compleja. La hacienda concentró tierra durante siglos. El reparto la redistribuyó. Pero redistribuir tierra no redistribuye capital, conocimiento técnico, infraestructura o acceso a mercados. El poder económico se fragmenta, pero no desaparece, simplemente se reconfigura. Mientras tanto, los edificios de San Miguel Regla quedan en el olvido. La casa principal, los molinos, los almacenes, los acueductos, las presas, toda la infraestructura que alguna vez fue el centro de poder de una región. Nadie los reclama.
Técnicamente, son propiedad federal ahora, pero el gobierno no tiene interés en mantenerlos. No tienen uso, no generan ingresos. Durante 20 años, de 1935 a 1955, San Miguel Regla se deteriora en silencio. Los techos de madera se pudren, las paredes de piedra comienzan a derrumbarse, los acueductos se obstruyen, las compuertas se oxidan. La vegetación invade los patios donde alguna vez se procesó mercurio y plata. Algunos edificios son saqueados. Puertas de madera, ventanas, vigas, herramientas olvidadas. Cualquier cosa con valor de reventa es llevada por habitantes locales. No por malicia, por necesidad, por supervivencia. Para 1950, San Miguel Regla es una ruina semi-abandonada. Algunos edificios todavía tienen habitantes, familias que se niegan a irse, que consideran esas estructuras su hogar, que no tienen a dónde más ir. Viven en cuartos parcialmente derrumbados, sin servicios básicos, sin agua corriente, sin electricidad, subsistiendo de agricultura marginal y trabajos ocasionales en Pachuca o Real del Monte. Es el fantasma de lo que fue. En 1955, algo cambia. Un empresario de la Ciudad de México visita Real del Monte. No por minería, por turismo. Le interesa la arquitectura colonial, le interesan las haciendas históricas. Llega a San Miguel Regla, ve las ruinas, ve los acueductos, ve las presas, ve los edificios de piedra con arcos coloniales, ve potencial, no potencial industrial, potencial turístico. Investiga la situación legal. Descubre que los edificios principales están bajo propiedad federal, pero no tienen uso asignado. Propone al gobierno federal concesión de 30 años para restaurar y operar el sitio como hotel. El gobierno acepta. En 1957 comienza la restauración. No es restauración arqueológica, es restauración comercial. Se preservan fachadas, se estabilizan estructuras, pero se modernizan interiores completamente. Plomería, electricidad, acabados, comodidades. La casa principal se convierte en hotel boutique. Los antiguos almacenes se convierten en habitaciones adicionales. Los patios de beneficio se convierten en jardines. Las presas se convierten en lagos artificiales para paseos en lancha. La transformación toma 5 años. En 1962, abre el Hotel Hacienda San Miguel Regla. Es un éxito inmediato. Familias adineradas de la Ciudad de México vienen a pasar fines de semana. Turistas extranjeros visitan como parte de circuitos coloniales. La arquitectura impresiona. La historia se romantiza. Las guías turísticas hablan de la época dorada de las haciendas. Mencionan la producción de plata. Mencionan la arquitectura colonial. Mencionan los acueductos impresionantes. No mencionan el sistema de deuda. No mencionan los trabajadores que murieron por envenenamiento de mercurio. No mencionan las jornadas de 12 horas. No mencionan el peonaje. La historia se edita, se suaviza, se vende. El hotel genera empleos. Aproximadamente 80 personas trabajan en él. Meseros, camaristas, jardineros, mantenimiento, administración. Muchos son descendientes de antiguos trabajadores de la hacienda. Los nietos de quienes procesaban plata ahora sirven mesas a turistas que vienen a ver donde sus abuelos trabajaron. El salario es bajo, aproximadamente salario mínimo, sin prestaciones completas, pero es empleo estable. En una región con pocas opciones, eso cuenta. ¿Es irónico? ¿Es justicia poética? ¿O simplemente es la continuación del sistema bajo otra forma? No hay respuesta simple. En 1982, México enfrenta una crisis de deuda masiva. El peso se devalúa, la economía colapsa, el turismo interno se desploma. El Hotel Hacienda San Miguel Regla entra en dificultades. La ocupación cae de 80% a 30%. Los ingresos no cubren costos operativos. El empresario original ha muerto. Sus herederos no tienen interés en continuar. En 1985, venden la concesión a una cadena hotelera. La cadena invierte en remodelación, moderniza instalaciones, aumenta precios,
Cambia el mercado objetivo de turismo familiar a turismo corporativo. Eventos, bodas, conferencias. La estrategia funciona. Para 1990, el hotel es rentable nuevamente. En 2000, la concesión original de 30 años vence. El gobierno federal la renueva por otros 30 años. La cadena hotelera sigue operando. Para 2010, San Miguel Regla es parte de circuitos turísticos establecidos, sitio obligado en guías de Hidalgo, reseñas en TripAdvisor, presencia en redes sociales. Los acueductos se mantienen, no funcionalmente, pero visualmente. Son parte del atractivo. Los turistas se toman fotos en ellos. Los llaman impresionante obra de ingeniería colonial. No piensan en quiénes los construyeron, en cuántos murieron construyéndolos, en para qué servían realmente. La historia física permanece. La historia humana se olvida. Hoy en 2024, la Hacienda de San Miguel Regla sigue operando como hotel. Las tarifas van desde 2,500 hasta 8,000 pesos por noche, dependiendo de la temporada y el tipo de habitación. Un fin de semana para una pareja cuesta aproximadamente 15,000 pesos, incluyendo alimentos y actividades. Para contexto, el salario mínimo diario en Hidalgo es 249 pesos. Un trabajador de salario mínimo necesitaría trabajar 60 días completos para pagar un fin de semana en el hotel. 2 meses de trabajo para 2 noches. Los huéspedes son predominantemente clase media alta y alta de la Ciudad de México, profesionistas, empresarios, familias en celebraciones especiales, turistas extranjeros ocasionales. El hotel emplea 120 personas. Meseros ganan aproximadamente 6,000 pesos mensuales más propinas. Camaristas ganan 5,500 pesos mensuales. Jardineros ganan 5,000 pesos. Turnos de 10 horas, 6 días a la semana. Muchos empleados viven en comunidades cercanas. Omitlán, Huasca, Atotonilco. Las mismas comunidades que hace 150 años proveían trabajadores a la hacienda. Los apellidos se repiten. Los Hernández, los García, los Martínez. Los mismos apellidos que aparecen en registros de trabajadores del siglo XIX. La relación laboral es diferente ahora. No hay deuda, no hay peonaje. Los trabajadores pueden renunciar cuando quieran, pero las opciones económicas de la región siguen siendo limitadas. ¿Cuánto ha cambiado realmente? Esa pregunta no tiene respuesta simple, pero los edificios del hotel son solo una fracción de lo que fue San Miguel Regla. Las 18,000 hectáreas originales están ahora fragmentadas. Aproximadamente 12,000 permanecen como ejido, divididas entre 600 familias. Cada familia trabaja entre 8 y 20 hectáreas. Cultivan principalmente maíz, frijol, calabaza. Algunos tienen ganado menor, ovejas, cabras, gallinas. Es agricultura de subsistencia. Producen principalmente para consumo propio. Venden excedentes pequeños en mercados locales. Los rendimientos son bajos. El suelo es pobre. El clima es difícil. Las heladas destruyen cosechas regularmente. No hay sistemas de riego modernos. Dependen de lluvia. La lluvia es irregular. El ingreso promedio de una familia ejidal en la región es aproximadamente 35,000 pesos anuales, menos de 3,000 pesos mensuales, menos que el salario mínimo. La mayoría complementa con trabajo temporal, construcción en Pachuca, servicios en hoteles, cualquier cosa disponible. Los jóvenes no quieren quedarse. Ven la tierra como trampa. Migran a ciudades, a Pachuca, a Ciudad de México, a Estados Unidos. La población de los ejidos está envejeciendo. Para 2024, la edad promedio de ejidatarios es 55 años. Pocos jóvenes menores de 30 trabajan la tierra. ¿Qué pasará en 20 años cuando la generación actual muera? No está claro. Algunos hijos heredarán parcelas y continuarán. Otros venderán informalmente a vecinos. Otros simplemente abandonarán. La reforma de 1992 al artículo 27 constitucional permitió privatización de ejidos. Los ejidatarios pueden ahora vender sus parcelas legalmente, convertirlas en propiedad privada, venderlas a quien quiera comprar.
Algunos lo han hecho. Empresarios de Pachuca han comprado tierras ejidales baratas. Las convierten en ranchos de fin de semana, casas de campo, desarrollos turísticos pequeños. Es una nueva forma de concentración de tierra, legal, voluntaria formalmente, pero impulsada por necesidad económica. El ciclo se repite, con diferentes actores, con diferentes mecanismos, pero el patrón es similar. Los acueductos de San Miguel Regla siguen en pie, parcialmente. Algunos tramos están restaurados, mantenidos por el hotel como atractivo turístico. Otros están abandonados, cubiertos por vegetación, derrumbándose lentamente. Las presas todavía retienen agua, pero ya no abastecen molinos, abastecen consumo humano de comunidades cercanas. Y el hotel. Ahí hay una historia dentro de la historia. El hotel consume aproximadamente 80,000 litros de agua diarios, para habitaciones, para cocinas, para jardines, para la alberca, para el spa. Las comunidades ejidales cercanas tienen acceso irregular a agua. Algunas casas tienen agua corriente 2 horas al día, otras 3, otras solo durante temporada de lluvias. La infraestructura hidráulica que San Miguel Regla construyó hace 250 años todavía funciona, pero sirve principalmente al hotel. Las comunidades que viven en tierras que fueron de la hacienda tienen acceso secundario. Quien controla el agua todavía controla poder. El mecanismo legal es diferente. Ya no es propiedad privada directa. Es una concesión federal al hotel, con derechos específicos sobre ciertos volúmenes de agua. Pero el resultado práctico es similar. Concentración de acceso a recursos en pocas manos, mientras comunidades alrededor tienen acceso limitado. En 2019 hubo un conflicto. Comunidades ejidales demandaron más acceso al agua de las presas. Argumentaron que la infraestructura fue construida originalmente con su trabajo, que tienen derecho histórico. El hotel argumentó que mantiene la infraestructura, que paga por concesión, que tiene derechos legales establecidos. La Comisión Nacional del Agua medió, estableció un acuerdo. El hotel puede seguir usando 70% del agua. Las comunidades tendrán acceso garantizado al 30% restante, con compromiso del hotel de mejorar distribución. El acuerdo se implementó parcialmente. Algunas comunidades recibieron mejoras, otras todavía esperan. El conflicto nunca se resolvió completamente, solo se administró. Ese es el legado más preciso de San Miguel Regla. No resolución. Administración perpetua de tensiones estructurales. En 2020 llegó la pandemia de COVID-19. El turismo colapsó. El hotel cerró temporalmente. Los 120 empleados fueron suspendidos sin salario. Algunos recibieron pequeñas compensaciones, otros nada. Pasaron 6 meses sin ingresos, sin alternativas de empleo. La región no tiene industria, no tiene servicios desarrollados, solo minería en declive, agricultura marginal y turismo. El hotel reabrió en octubre de 2020, con capacidad reducida, protocolos sanitarios, precios más altos, pero menos huéspedes. Contrató de vuelta solo 80 de los 120 empleados originales. Los 40 restantes quedaron desempleados permanentemente, sin liquidación, sin indemnización. La justificación: crisis económica extraordinaria. Esos 40 no tenían ahorros, no tenían propiedad, no tenían alternativas. Migraron a Pachuca, a Ciudad de México, a Estados Unidos, rompieron lazos familiares de generaciones con la región. Para 2024 el hotel opera normalmente otra vez. Ha contratado nuevos empleados, algunos son hijos de los que fueron despedidos. El ciclo continúa. La pandemia expuso algo que siempre estuvo ahí: la fragilidad de economías regionales dependientes de una sola actividad. Cuando la hacienda procesaba plata, las comunidades dependían de la hacienda. Cuando la hacienda colapsó, las comunidades colapsaron. Ahora la hacienda es hotel y las comunidades dependen del turismo. Y cuando el turismo colapsa, las comunidades colapsan. El sistema cambia de forma, pero la estructura de dependencia permanece. ¿Qué queda de San Miguel Regla más allá de edificios y acueductos?
Queda una región cuya geografía económica y social fue moldeada durante 250 años por una estructura de poder. Queda una red de caminos que originalmente se construyó para transportar plata. Ahora transporta turistas, pero los caminos siguen ahí, determinando dónde es fácil llegar y dónde no. Queda una distribución de población concentrada alrededor de donde estaban las instalaciones de la hacienda. Los pueblos no surgieron aleatoriamente. Surgieron donde la hacienda necesitaba trabajadores, y permanecen ahí. Queda un sistema de tenencia de tierra fragmentado, donde la mayoría tiene parcelas demasiado pequeñas para ser viables económicamente, pero demasiado grandes para abandonar sin pérdida total. Queda una cultura de trabajo, generaciones que aprendieron que el empleo viene de una sola fuente, que la supervivencia depende de obedecer, que la alternativa a la subordinación es la migración. Queda una memoria colectiva editada, donde se recuerdan vagamente los tiempos de la hacienda, pero sin detalles específicos, sin nombres, sin fechas, sin números, solo una sensación difusa de que había trabajo, que había orden, que había dureza. Los registros escritos están en archivos, en Ciudad de México, en Pachuca, en bibliotecas universitarias. Pocos habitantes locales los han visto, pocos los buscan. La historia oficial es la que cuentan las guías turísticas. Una impresionante obra de ingeniería colonial. Un centro de producción de plata. Un ejemplo de arquitectura del siglo XVIII. Correcto, pero incompleto. Intencionalmente incompleto. En 2015, el gobierno de Hidalgo declaró la zona de Real del Monte y alrededores como Pueblo Mágico, una designación turística federal. Significa inversión en infraestructura turística, promoción, subsidios. San Miguel Regla se benefició directamente. Más visitantes, más ingresos, más relevancia. La narrativa oficial del pueblo mágico enfatiza belleza, historia, tradición, arquitectura, gastronomía. No enfatiza estructura de poder, no enfatiza explotación histórica, no enfatiza continuidades entre pasado y presente. No es censura, es selección, es énfasis, es lo que se cuenta y lo que se omite. En 2022, estudiantes de la Universidad Autónoma de Hidalgo hicieron un proyecto de historia oral. Entrevistaron a 40 personas mayores de 70 años en comunidades alrededor de San Miguel Regla. Les preguntaron sobre sus abuelos, sobre cómo vivían, sobre cómo trabajaban, sobre qué recordaban de la hacienda. Las respuestas fueron vagas. Mi abuelo trabajaba ahí. Era duro. No ganaban mucho. Pero había trabajo. No como ahora. Nostalgia mezclada con olvido. Memoria que protege más de lo que revela. Solo 2 entrevistados, ambos mayores de 85 años, mencionaron específicamente deudas heredadas. Mencionaron la tienda de raya. Mencionaron el sistema de no poder irse. Los demás no lo negaron. Simplemente no lo recordaban. O no querían recordarlo, o nunca lo supieron realmente. La historia se diluye con cada generación. Lo que queda es lo físico, edificios, acueductos, presas, y lo intangible, patrones económicos, dependencias estructurales, ausencia de alternativas. Hay una pregunta que atraviesa toda esta historia. ¿San Miguel Regla era excepcional o era representativa? La respuesta es ambas. Era excepcional en escala, en sofisticación de infraestructura, en duración. Pocas haciendas operaron continuamente durante 250 años. Pocas construyeron sistemas hidráulicos tan complejos. Pocas sobrevivieron tantos cambios de régimen. Pero era representativa en estructura. El sistema de deuda, la tienda de raya, el peonaje, el control espacial, la relación con gobierno local. La concentración de tierra y agua. Eso no era único de San Miguel Regla. Eso era el modelo estándar de haciendas en México. Había 30,000 haciendas en México en 1910. Cada una con variaciones, pero todas operando bajo la misma lógica fundamental. Controlar recursos, controlar trabajo, controlar supervivencia de poblaciones enteras. La Revolución Mexicana destruyó ese sistema legalmente. El reparto agrario redistribuyó tierra.
Las leyes laborales establecieron derechos. La Constitución de 1917 redefinió propiedad. Pero destruir un sistema legalmente no borra sus efectos, no redistribuye capital acumulado, no redistribuye conocimiento técnico, no redistribuye conexiones políticas, no cambia geografías económicas moldeadas durante siglos. Los ejidos que se crearon en tierras de San Miguel Regla en 1936 eran legalmente diferentes de la hacienda, pero económicamente marginales, porque las mejores tierras nunca fueron de San Miguel Regla. San Miguel Regla era minería y procesamiento. La agricultura en esas montañas siempre fue marginal. El reparto agrario en regiones mineras no resolvió pobreza, solo la redistribuyó, de concentración extrema a fragmentación extrema. Pero ambos extremos son pobreza. Entonces, ¿qué nos dice San Miguel Regla sobre cómo se construye y se mantiene poder? Nos dice que el poder económico no depende solo de propiedad de recursos, depende de control de infraestructura. San Miguel Regla no poseía la plata bajo tierra, poseía los medios para procesarla. Eso era suficiente. Nos dice que el poder se sostiene mediante dependencia mutua, pero asimétrica. Los trabajadores necesitaban la hacienda más de lo que la hacienda necesitaba a cada trabajador individual. Esa asimetría es el núcleo del control. Nos dice que el poder sobrevive crisis adaptándose, no resistiendo. San Miguel Regla sobrevivió guerras, revoluciones y crisis económicas no por ser inflexible, sino por ajustarse constantemente, reducir escala, cambiar dueños, modificar operaciones, pero mantener control de lo esencial, el agua. Nos dice que el poder se naturaliza con tiempo. 3 generaciones trabajando en el mismo sistema hacen que ese sistema parezca inevitable. La normalización es más efectiva que la represión. Nos dice que destruir las estructuras legales del poder no destruye automáticamente sus efectos. Las haciendas fueron abolidas, pero las regiones que dependían de ellas no encontraron alternativas inmediatas. La dependencia estructural persiste, aunque la estructura legal cambie. Y nos dice que el poder se reinventa. San Miguel Regla ya no procesa plata, pero todavía controla acceso al agua. Todavía genera empleo del cual dependen familias enteras. Todavía ocupa el mismo espacio físico. El nombre es el mismo. Los edificios son los mismos. La función es diferente, pero la posición en la jerarquía regional es similar. Hay una última capa en esta historia, una que rara vez se menciona, pero que es fundamental. ¿Quién cuenta esta historia? ¿Y para quién? Los registros escritos de San Miguel Regla fueron producidos por administradores, dueños, gobierno, registros de producción, registros de transacciones, registros de propiedad. Desde arriba, desde el poder. Los trabajadores no dejaron registros escritos. La mayoría era analfabeta. Sus vidas están documentadas solo indirectamente, en listas de salarios, en registros de deudas, en informes de accidentes, como números, no como personas. La historia oral se ha diluido, las memorias se han editado, los silencios se han naturalizado. Lo que queda es una historia incompleta, una historia donde conocemos cifras de producción de plata, pero no nombres de trabajadores que murieron por mercurio, donde conocemos diseños de acueductos, pero no rostros de quienes los construyeron, donde conocemos ganancias de los dueños, pero no aspiraciones de los trabajadores. Esa incompletitud no es accidental, es estructural. El poder documenta su propia versión. Los subordinados rara vez tienen medios para documentar la suya. Y cuando la historia se convierte en turismo, la incompletitud se profundiza. Los turistas quieren belleza, quieren impresión, quieren fotos, no quieren incomodidad, no quieren culpa, no quieren complejidad. Entonces el relato se simplifica, se estetiza, se neutraliza, una impresionante hacienda colonial, verdadero, pero no completo. ¿Los dueños de San Miguel Regla eran villanos? ¿O simplemente operaban dentro de un sistema que consideraban normal, legal y moralmente aceptable en su época? No hay respuesta simple. Ellos no inventaron el sistema de haciendas, lo heredaron, lo perfeccionaron, lo defendieron, lo adaptaron.
Lo mantuvieron operando generación tras generación. Tomaron decisiones que maximizaron sus ganancias, decisiones que minimizaron costos laborales, decisiones que concentraron recursos, decisiones que limitaron alternativas para trabajadores. Pero esas decisiones estaban dentro del marco legal de su época. El gobierno las protegía, la Iglesia las legitimaba, la sociedad las consideraba normales. Juzgarlos con estándares morales de 2024 es anacrónico, pero ignorar el costo humano de sus decisiones es ceguera voluntaria. La historia no se divide en buenos y malos, se divide en quienes tienen poder para tomar decisiones que afectan vidas y quienes viven las consecuencias de esas decisiones sin capacidad de cambiarlas. San Miguel Regla es la historia de ese desequilibrio, sostenido durante 250 años, transformado legalmente, pero perpetuado estructuralmente. Hoy en diciembre de 2024 puedes reservar una habitación en la hacienda de San Miguel Regla por internet. Las fotos muestran jardines impecables, arcos coloniales, alberca con vista a las montañas, habitaciones con camas king size y televisión de pantalla plana. Las reseñas son mayormente positivas. Hermoso lugar, excelente servicio. Perfecto para desconectarse, vale cada peso. Algunos comentan sobre la historia. Es impresionante imaginar toda la plata que se procesó aquí. Los acueductos son una maravilla de ingeniería. Un pedazo de historia mexicana bien preservado. Ninguna reseña menciona a los trabajadores, ninguna menciona el mercurio, ninguna menciona el sistema de deuda, ninguna menciona que las personas que sirven en el restaurante son descendientes directos de quienes no podían dejar este lugar hace 100 años, no porque los turistas sean malos, sino porque esa información no está disponible, no está en las guías, no está en los tours, no es parte de la narrativa oficial. La historia que se vende es la historia de edificios, no la historia de vidas. Y ahí está el legado final de San Miguel Regla. Las estructuras permanecen, las historias se olvidan. El poder se transforma, pero no desaparece. Las dependencias económicas cambian de forma, pero persisten. Y la pregunta de quién controla recursos fundamentales como el agua sigue siendo relevante 250 años después. ¿Cuánto tiempo dura el poder cuando los edificios se convierten en hoteles? ¿Quién hereda las marcas económicas y sociales de decisiones tomadas hace siglos? ¿Qué construimos en silencio que sobrevive generaciones después de que las máquinas se detienen? No hay respuestas simples, solo realidades complejas. San Miguel Regla operó como centro de procesamiento de plata durante 150 años. Empleó a decenas de miles de personas a lo largo de generaciones. Controló 18.000 hectáreas. Procesó millones de toneladas de mineral. Generó fortunas para sus dueños. Sobrevivió guerras, revoluciones y crisis. Se transformó en hotel y sigue ocupando el mismo espacio físico donde todo comenzó en 1762. La plata se agotó, los molinos se detuvieron, los dueños originales desaparecieron. Pero el edificio permanece, los acueductos permanecen, las comunidades alrededor permanecen, las preguntas permanecen. Esta fue la historia de la hacienda de San Miguel Regla, una estructura de poder construida sobre plata y agua, sostenida durante 262 años, transformada legalmente, pero presente todavía, en los edificios que son hotel, en el agua que todavía fluye por acueductos de piedra, en las comunidades que siguen dependiendo de decisiones tomadas siglos atrás, en las preguntas que no tienen respuestas simples. El edificio permanece. La historia se sigue escribiendo.